Buenos días a todos. Vamos a empezar un webinar sobre la situación de los mercados energéticos. Disculpad que hemos empezado un poquito tarde por temas de logística, de organizar webinars y de habilidad mía en manejarme con esto. Vamos a empezar ya. Hay gente que se va incorporando y empezamos. La verdad es que de lo primero que vamos a hablar es de la situación geopolítica actual. Allí, pues realmente habéis visto lo que ha pasado desde el pasado fin de semana, toda la intervención y la crisis que ha habido en Irán y el fuerte impacto que esto ha tenido en los precios. Vamos a hablar un momento de esto y de cuáles son, digamos, los factores claves que pueden marcar un poco los precios en los próximos meses. Vamos a hablar también un momento, vamos a mostrar cuáles han sido los cambios en el suministro de gas y de GNL en los últimos años y el posible impacto que puede tener la crisis que hay ahora en el suministro mundial. Luego vamos a hablar del mercado del gas, tanto pues, a corto plazo como a largo, cómo han estado los futuros y cuál es la situación. Vamos a ver también el mercado de electricidad, lo mismo, a corto y a largo plazo. Y luego vamos a ver un poco una idea de la previsión de OMIE con respecto a OMIP, la previsión de OMIE que hacemos nosotros con respecto a los precios de OMIP que hay ahora, tanto en gas como electricidad. Y entonces así se ve un poco la coherencia entre los futuros de gas, los futuros de electricidad, en base a lo que nosotros pensamos. ¿Vale? Esto será de lo que vamos a hablar. Y luego, pues, al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas en donde vosotros pues, podréis contestar, ahí podréis preguntar lo que queráis y yo pues trataré de contestar y de aclarar dudas. Situación geopolítica actual, la verdad es que no tengo ninguna presentación sobre esto, es más comentar un poco la situación del momento. Realmente lo que hemos visto aquí ha sido bueno, el ataque que ha habido, digamos, a Irán y la respuesta de Irán. ¿Qué es cómo lo vemos nosotros? Pues la verdad es que si tenemos un poco de perspectiva, así nos echamos un poco la vista atrás a 6 meses, pues en junio del año pasado hubo un ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, un ataque muy fuerte que duró muy pocos días y que apenas afectó a los mercados. La verdad es que pues, ha sido un ataque o fue un ataque pues muy rápido, en donde pues, hicieron mucho destrozo en la parte, digamos, de armamento de Irán. Y al mismo tiempo, pues Irán hizo una respuesta muy fuerte, enviando muchos drones y sobre todo muchos misiles. Al final, los Estados Unidos e Israel pues, utilizaron también una gran parte de sus misiles antiaéreos para bloquear el ataque. El ataque de Irán se concentró en Israel y la verdad es que desde Jordania y desde Irak pues, se frenaron muchísimos misiles que iban hacia Israel. Esto acabó pues, en muy pocos días, agotaron los stocks de misiles, tanto digamos de Irán hacia Israel como los antiaéreos de la parte aliada. Y entonces pues, hubo una propuesta de paz. Enseguida Irán se frenó y se acabó la situación. Han pasado pues, apenas 8 meses, se han vuelto a cargar otra vez, digamos, los stocks de misiles, por un lado los iraníes y por el otro lado los aliados, o sea, Estados Unidos e Israel, y ha habido otro ataque ahora.
la reacción ha sido de momento totalmente diferente. O sea, ha sido por parte, digamos, al margen de que en Irán han eliminado a la cúpula que estaba dirigiendo el país. El efecto, digamos, en plan militar ha sido que la reacción de Irán ya no ha sido tanto atacar a Israel, sino sobre todo atacar a los países vecinos. Y este ataque a los países vecinos, pues claro, es un ataque mucho más cercano y que se puede hacer con unos equipos, con unos drones mucho más sencillos, pero que es igual de violento e igual de letal. Entonces, y sobre todo, pues ataca a todos los aliados de los Estados Unidos, con los que los Estados Unidos tienen pues, compromisos de venta de armas, pero también de ayudarles y de defenderles. Entonces, en estos momentos, estos países están indefensos frente a un ataque muy fuerte de Irán. El gasto que Irán hace de drones es enorme, pero son drones mucho más sencillos, mucho más caseros y mucho más fácilmente replicables. El gasto que está haciendo Estados Unidos es de misiles antiaéreos, que son muchísimo más difíciles de construir, mucho más caros y que es fácil que se les agoten antes. Entonces, es una situación, tal y como nosotros lo vemos, en donde se ha empezado un conflicto y en estos momentos, pues quien tiene un poco la última palabra de cuándo se acabará, podrías ya no ser los Estados Unidos, sino Irán. Estados Unidos e Israel lo que pueden hacer es castigar a Irán, destrozarle pues, ciudades, destrozarle infraestructuras, transportes, y todo, pero es verdad que Irán tiene la capacidad de atacar a sus vecinos con drones muy sencillos que puede fabricar de una manera también muy rápida y que llegará un momento que los aliados se van a quedar, quizás se podrían quedar sin misiles antiaéreos. Y esto puede dar una situación de mucha vulnerabilidad tanto a las infraestructuras, digamos, de los países del Golfo, como a los propios barcos americanos y a la flota que tienen y a las bases y a todo, si se quedan sin misiles antiaéreos. Puede ser una situación compleja y puede ser una situación que se extienda en el tiempo o no. Depende, habrá que ver las reacciones de todo tipo, ¿no? Pero de momento no parece que vaya a ser una cosa tan corta, o por lo menos hay que prepararse para que pueda no serlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues, recomendamos? Pues es tener en cuenta, valorar un poco la probabilidad de que esta situación dure en el tiempo, que dure unos meses, y a partir de allí, pues tomar a lo mejor algunas decisiones, ver cómo se tienen las coberturas para esos próximos periodos y a lo mejor tomar decisiones de reforzar un poco las coberturas. Cambios, segundo tema, es cambios en el suministro de gas y de GNL en los últimos años y el posible impacto de este conflicto. Aquí lo que vemos es un poco pues una evolución de qué es lo que ha pasado en los últimos años y vemos cuáles han sido los principales, cuáles son los principales proveedores de gas y de GNL y cómo ha evolucionado el tema. Por un lado tenemos a Rusia. Rusia pues representaba más o menos como un 25% del suministro de gas y de GNL a nivel mundial y con una entrega muy fuerte a Europa a través de gasoductos y luego pues, con una salida también a través de GNL. Lo que ha pasado es que tras la guerra pues, se ha parado el suministro de gasoductos y ahora queda pues, un poco de suministro de GNL. Pero
aún así se han perdido más o menos un poco más unos, alrededor de unos 125 BCM, que es un montón. Luego tenemos los países del Golfo, estamos más o menos en unos 150, creciendo porque ha habido, pues, al desaparecer el consumo el aprovisionamiento de Rusia, pues ha aumentado el de los países del Golfo y sobre todo lo que ha aumentado es el de Estados Unidos. El resto del mundo también ha aumentado, sobre todo pues hay muchos pozos pues, y mucho aprovisionamiento nuevo que se ha hecho en Australia y en otras partes. Eh, eh, lo que ha habido es unos años de precios muy altos y estos años de precios muy altos, pues lo que ha pasado es que ha incrementado mucho el aprovisionamiento tanto de barcos, o sea, hay más metaneros, decían que se habían construido unos 60 metaneros nuevos, y luego, pues, también de plantas de regasificación y de plantas de liquefacción de GNL. Entonces, con todo y luego, por otro lado, pues hemos visto también una disminución de la demanda en general. Esta disminución de la demanda ha pasado, pues, ha pasado por dos cosas. Primero, porque hemos tenido, pues, unos precios muy altos y ha habido una contracción. Ha habido, pues, parte de la demanda que ha pasado de gas a otros combustibles, sobre todo a carbón. En algunos países ha habido otros motivos, ha habido industrias también que estaban en países pues, de gas y que han cerrado o se han deslocalizado. Esto, sobre todo en Europa, hemos visto un efecto muy grande de bajada de la demanda en muchas industrias gas intensivas que de repente pues, han tenido que cerrar porque no han hecho, no han o han disminuido su producción porque no han podido hacer frente a los precios de gas y mantener su competitividad. Y luego, por otro lado, pues hemos tenido también unos inviernos que han sido relativamente suaves, de temperaturas, en donde ha habido menos gas para la calefacción. Y luego en el último año hemos tenido también el efecto Trump en todo lo que han sido las tarifas, las tasas a la importación y todo esto, que esto también ha frenado sobre todo el consumo en algunos países asiáticos pues, les ha frenado la producción industrial, también han reducido sus consumos. En estos momentos, pues realmente habiendo perdido 125 BCMs de Rusia, si además se pierden o se bloquea los de los países del Golfo, pues puede ser que lleguemos a una situación en donde falte suministro. Es verdad que hasta ahora los precios nos encontrábamos en una situación en donde había quizás un exceso de suministro, el mercado estaba bien abastecido, sobre todo por el aumento de la producción en Estados Unidos, por el aumento también de disponibilidad de buques y por el aumento pues, de la otra parte del resto del mundo, ¿no? Pero es verdad que si se quita el suministro de los países del Golfo porque se bloquea el estrecho, pues podemos llegar a una situación no tan fuerte como antes, en donde desapareció de repente pues, el gas ruso canalizado y no había ni buques ni plantas de liquefacción suficientes. En estos momentos sí, pero es verdad que hay una situación pues, compleja si falta gas del Golfo y que puede llevar a que haya un aumento de precios durante bastante tiempo. No tan alto como cuando hubo la guerra de Ucrania, pero sí muy significativo. También puede pasar una cosa, si en algún momento se acaba la guerra de Rusia, vuelve a entrar otra vez este gas ruso, sobre todo canalizado a través de Europa, podría, mediante acuerdos, pues, llegar a entrar y se compensaría la posible pérdida de ese volumen que venga del Golfo. Lo que sí que es verdad es que es difícil quitar el gas ruso, quitar el gas del Golfo y que no falte.
eso sí. Y esta es un poco la situación que puede pasar si continúan ambas guerras. ¿Qué ha pasado con el mercado del gas? Aquí lo que vemos es un poco cuáles han sido los precios en el año, precios del Day Ahead en TTF del año 2024 y 2025. Los tenéis en las bandas, es el precio medio. Y cuáles eran los futuros para 26, 27 y 28 y qué es lo que ha pasado. De momento, lo que hemos visto es que había una tendencia en los futuros a la baja, porque realmente no se contaba con el problema de Irán, pero sí que se veía que había posibilidad de que hubiera excedentes de GNL y de gas a nivel mundial y que podría haber incluso mayores excedentes si en algún momento se acababa la guerra de Ucrania, que es una perspectiva pues, que la gente tenía en mente, quizás no para este año, pero sí para dentro de un tiempo, porque realmente no se prevé que sea una guerra eterna. Entonces, al final, lo que había era pues, una disminución de precios y una tendencia bastante a la baja, con un mercado bien abastecido y con un futuro pues, de excedente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahí estuvo más o menos hasta diciembre. En diciembre fue cuando se estabilizaron un poco los precios. Principios de enero, diciembre, principios de enero, pues hubo el tema de Venezuela y enseguida justo tras Venezuela ya saltó un poco el riesgo de que pudiese haber un segundo ataque a Irán. Entonces ya empezaron a subir los precios y justo cuando se ha realizado este ataque, pues han subido. Ha sido una subida no tan, o sea, no se espera, de momento ha subido bastante más de lo que subió en el mes de junio del año pasado, que también lo veis. Así como en junio fue una subida muy puntual y luego se mantuvo la tendencia bajista, aquí de momento no parece que vaya a ser tan puntual y lo que hemos visto es una subida del año 2027, mientras que el año 2028 pues, ha subido, pero relativamente poco. ¿Cómo está el año 2028? Pues a unos niveles todavía interesantes. ¿Puede bajar? Pues sí, si al final nos encontramos que en el año 2028 hay un final de todas las guerras y realmente sigue habiendo un boom de construcción de barcos metaneros y de nuevas plantas de liquefacción y de regasificación y de todo para hacer frente a esta segunda crisis, nos podemos encontrar con que tenemos un excedente enorme de gas y de GNL para 2028 y unos precios más bajos. Pero de todas maneras, los futuros para 28 están a un nivel muy interesante y que realmente quizás vale la pena, por lo menos, asegurar una parte porque es un precio relativamente muy bueno. ¿Vale? Si se compara con los años anteriores y si se compara con una situación, digamos, de conflicto y de falta de suministro. Yendo un poco más a corto, aquí lo que vemos son los precios otra vez del año 2027 y ya los diferentes trimestres del año 2026. Aquí lo que sí que vemos es pues, más o menos lo mismo, o sea, una bajada, una tendencia también un poco a la baja, con un repunte desde enero por el tema de Irán y realmente aquí sí que se ve la gran subida de precios que ha tenido los mercados. Hubo un movimiento inicial muy fuerte, luego una contracción. Ayer volvieron a subir otra vez un poco los precios y realmente, de momento, pues estamos en unos niveles altos o bastante altos de precio. Sí que es verdad que siguen siendo bajos comparado con lo que pasó al principio de la guerra de Ucrania, pero no se prevé que el impacto sea tan grande. ¿Qué es lo que ha pasado en electricidad? En electricidad tenemos esta situación. Aquí lo que vemos es que hay lo mismo, precios de 2024 y de 2025 de OMIE, precios de futuros de 2026
una tendencia, sobre todo desde a partir del segundo semestre del año pasado, pues más bien a la baja, en donde la situación del mercado pues, se ha disparado en estos últimos días, pero realmente los futuros a nivel anual no han subido tanto. Siguen estando pues, a unos niveles relativamente quizás un poco altos, pero tampoco tanto para el 2027 y bastante razonables para 2028. Nosotros estábamos en los informes semanales que recibís, hemos estado recomendando niveles de cierre. Nos hemos quedado a unos niveles de precios, nos habíamos quedado a unos niveles de precios muy interesantes para hacer coberturas, pues a o a principios de año y luego también en las últimas semanas, y por eso habíamos dicho, pues, o veníamos diciendo en las últimas semanas, en los informes semanales, pues que realmente valía la pena cerrar precios de coberturas, pues sobre todo para 2027 y 2028, porque estaban a unos niveles interesantes, muy por debajo de los precios de OMI de los últimos años y también muy por debajo de las previsiones de OMI, pues por lo menos en el último año. Realmente estaban a niveles de primavera de 2024, cuando se preveía que para entonces ya se había acabado la guerra de Ucrania y además pues hubo una temporada o unos momentos en donde realmente pues, bajaron los precios por diferentes motivos, sobre todo por bajada del precio del gas. Entonces, al final nos encontramos en una situación pues, donde los precios estaban a un nivel interesante, no han subido mucho, sobre todo para 2028, quizás han subido un poco más para 2027, pero de todas maneras siguen siendo unos niveles razonables e interesantes, como para por lo menos plantearse una cobertura parcial de precios a esos niveles. A nivel más corto, o sea, para los próximos trimestres de este año, ¿qué es lo que vemos? Pues ha habido una subida bastante grande. Estos son los niveles de precio de Q2, cómo estuvo el Q2 2024, cómo estuvo en 2025 el precio de OMIE y luego cómo han estado los futuros para 2026. Aquí realmente justo la semana pasada estábamos diciendo que convenía cerrar en los informes, si miráis los informes semanales, veréis que decíamos que convenía cerrar Q2 y que convenía cerrar Q3, porque realmente estaban bastante por debajo y parecía que ya habían hecho, digamos, un movimiento de bajada suficiente como para que fueran interesantes. Nosotros tenemos pues, nuestros propios algoritmos de precios, un poco en función o de estimación de precios, en función de la renovable, de los mercados también y de las estimaciones que hacemos y estaban, digamos, por debajo de nuestros niveles objetivo de precio. Entonces, pues por eso lo hicimos. Es verdad que había la amenaza de Irán, porque ya se sabía que habían enviado los portaaviones y las armas y todo esto, pero al margen de esto, es verdad que era algo que daba un riesgo alcista, pero sobre todo ya estaban a unos niveles buenos. Por eso dijimos que había que cerrar. Por eso también dijimos que no había que cerrar todavía el año 2024, porque todavía no había bajado. O sea, aquí había bajado incluso más, y aquí pues no habían bajado suficiente. Entonces, habíamos dicho, oye, pues cerrad estos 2 trimestres, este todavía no, y cerrad los otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues este ha subido mucho, ¿vale? Este también ha subido, pero bueno, está a unos niveles más o menos equivalentes a los del año 2025. Y para Q4, pues ha subido más y ha subido por encima también del año 2025. Vamos a ver cómo queda. Y lo que hemos hecho ha sido decir, oye, pues vamos a intentar ver qué relación hay, o sea, qué ha pasado en estos primeros días, que han subido muchísimo los mercados, tanto en gas, los futuros, en gas como en electricidad. Pero al subir tanto y de una manera tan brusca, en algún momento puede haber subido de una manera desproporcionada. O sea, puede ser que
el aumento del mercado del gas haya sido mayor o menor de lo que tendría que haber sido o al revés. El aumento del mercado de electricidad haya sido mayor o menor de lo que corresponde a lo que ha subido el gas. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, pues si nos creemos los precios del mercado de futuros de gas, eh, eh, cuál ha sido, y nos creemos también los futuros de electricidad, vamos a ver nosotros con estos precios de gas y con la previsión de renovable y con la situación de los embalses y con nuestros objetivos más o menos también de cierre, a qué niveles nosotros veríamos que podría estar OMIE. Y comparamos estos niveles de OMIE con los precios de OMIE. Entonces, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, pues con estos precios de gas, si nos creemos estos precios, OMIE tendría más o menos este nivel de precio. ¿Por qué tan bajo? Porque es un mes en donde hay mucha renovable, en principio mucha eólica, cada vez más solar, y entonces el efecto del gas, pues realmente ahí no debería de ser muy importante. Entonces, si comparamos esto con OMIP, pues vemos que no sale a cuenta, o a nosotros por lo menos no nos sale a cuenta el cubrirse para abril. Lo mismo ocurre para Q2. Nosotros con estos precios de gas vemos más o menos que el precio de Q2 podría estar en estos niveles. Ha subido OMIP por encima, pues es relativamente cercano, pero tampoco es una cobertura que encontremos interesante. Para Q3 lo que nosotros vemos es que Q3 es un trimestre en donde suele haber bastante energía solar, pero suele haber un anticiclón muy fuerte que reduce la energía eólica. Hay eólica, pero menos que en otros trimestres. Y esto pues hace que se necesite a lo mejor más producción con gas. Entonces, si el gas está más o menos cotizando a 44, el precio que nosotros estimamos de OMIE, perdón, sería más o menos alrededor de 76. En estos momentos OMIP está en 68. Pues hay un diferencial suficiente como para que, a pesar del incremento, pueda valer la pena el tener una pequeña cobertura adicional, sobre todo si se está muy expuesto. Perdón, hay un error aquí en Q4. Hay un error en Q4, no me ha salido esto. Lo siento mucho, no puedo hablar de Q4, pero, pero vamos a ver si lo podemos hacer y si no, os vamos a mandar la cifra. Para el año 2027 está relativamente igualado. Y para 2028 también, quizás nos sale nuestra estimación de OMIE un poquito inferior a lo que sale en OMIE. Realmente, donde hemos visto más diferencia es en Q3 y también en Q4. O sea, por desgracia, se me ha borrado el número y se ha fastidiado la tabla, pero era otro trimestre en donde también convenía a los niveles actuales, convenía estar abierto. Esto es el mensaje que os queríamos dar. Resumiendo un poco la situación, nosotros lo que vemos es que la guerra o el conflicto podría durar más porque en estos momentos los iraníes pues tienen un poco la mejor mano, porque tienen la posibilidad de hacer daño a sus vecinos, la posibilidad de enfrentarse a los Estados Unidos, no directamente, pero sí indirectamente, de hacerles daño en su prestigio, de agotarles el stock de misiles que tienen a través de eso, pues forzarles a una negociación de un acuerdo de paz que incluya, por ejemplo, el final de las sanciones a Irán.
Irán ha tenido muchos problemas en su economía precisamente por las sanciones, que ha hecho pues, que ha habido incluso levantamientos sociales dentro del país por falta de alimentos, han tenido una inflación brutal, fue superior al 50% en el último mes, en diciembre. Y realmente está en una situación económica muy mala. Ahora van a estar también pues, con grandes necesidades de reponer infraestructura después de los daños de los ataques, pero todo lo podrían arreglar con el petróleo. Entonces, si no hay bloqueo. Entonces, yo creo que para ellos será muy importante negociar con los americanos, decir, bueno, vamos a parar, pero nos quitáis el bloqueo. Y eso yo creo que será una de las cosas que puede acabar pasando. Otra de las cosas que puede acabar pasando es que no se acabe esta guerra, pero se acabe la guerra de Ucrania para que entre el gas ruso y también porque al final los misiles antiaéreos y la protección antidrones eh, seguramente se va a canalizar desde Ucrania hacia el Golfo. Entonces Ucrania se va a quedar posiblemente bastante desabastecida. Y esto pues hará que los rusos estén en una posición mejor y que puede también acelerar un poco el final de la guerra. En cuanto a las coberturas, pues a largo plazo, para 2027 y 2028, pues hemos visto que los precios de OMIP son coherentes con la estimación de OMIE, pero que realmente estamos en unos niveles que pueden ser interesantes para tener ciertas coberturas en esos años. Respecto a este año, en electricidad, donde es interesante, es a lo mejor tener un poco más de alguna cobertura adicional en Q3 y en Q4 y de momento no tenerla en Q2. Ahora, es verdad que va a ser muy importante la duración del conflicto. En estos momentos, estos precios son muy altos. ¿Y por qué por qué estimamos que puede haber una cobertura? Pues porque es más interesante o sea, si nos creemos este precio de futuros de gas, pues el precio de electricidad va a ser superior a lo que en estos momentos están dando los futuros. Aquí también. No os puedo dar el dato porque lo tengo en otro sitio, pero también ocurre. Pues ya está, esta es un poco la conclusión y a partir de ahí, pues yo cierro la presentación y atenderé a las preguntas que queráis. Gracias. Hay otra manera de preguntarme cosas que es mandándome un mail. Mi mail jsalsas@enertrade.es. Me lo contáis y os contesto. Venga, muchísimas gracias. Un saludo.